Juventud, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado.
Juventud, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Por qué tan poquitos? ¿Y por qué tan serios? Futuros ingenieros, ingenieros políticos, o solamente ingenieros nomás. Hola, hola Lice, buenas tardes. Hola, Melanio, ¿Cómo estás, José? buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, Marcos. Lice. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes, Juventud. Bueno, después de 3 semanas de vacaciones, volvemos a las aulas virtuales para continuar con nuestro estudio de la carrera y también en economía política. Siglo XX tiene esa característica, ¿no? Se diferencia de otras universidades porque aquí se estudia ciencias políticas e idiomas nativos, fundamentalmente. Eso es muy importante. ¿Sí? Un ingeniero que sepa ciencias políticas, que sepa quechua y aymara, ese es un súper ingeniero. En cambio, de otras universidades solamente son ingenieros nada más, ¿no? O médicos nada más, o bioquímicos nada más. Pero aquí salen, al menos esa es la idea que se tiene, ¿no? Que esta universidad pueda producir profesionales, pero de esos que van a ayudar a solucionar el problema del mundo, el problema del país, ¿no? Porque el problema fundamentalmente es político. Los problemas del mundo, los problemas del país son problemas políticos. Yo les decía a los estudiantes de medicina, ellos como médicos, supongamos que en toda su vida van a curar a 20.000 enfermos, supongamos, que es mucho decir 20.000 enfermos. Pero con la política se va a curar a millones de personas. Esa es la diferencia de la política. ¿Y quién manda en esta vida? Los economistas, los abogados, los ingenieros, los médicos. ¿Quiénes mandan? Aunque no nos guste, los políticos son los que mandan. Muy bien, yo nomás estoy hablando. A ver, quiero escucharles a ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Les ha gustado las vacaciones o se han abusido? No, no ha faltado vacaciones. Falta una semana más. Eh, sí, ¿no? Tal vez una semanita más. En Europa, van a ir ustedes a Europa, tienen que ir. Y no me digan que no tengo plata. Se van nomás. En Europa las vacaciones duran meses. Por ejemplo, la vacación de Navidad se llama, la vacación de Navidad. Por lo menos dura, bueno, 3 semanas dura más o menos, por lo menos 3 semanas. Las vacaciones de Navidad, los estudiantes del interior se tornan a sus ciudades. Es muy bonita esa experiencia. Pero en verano las vacaciones son julio, agosto, septiembre. 3 meses de vacaciones. ¿Se imaginan? 3 meses de vacaciones. Entonces la gente ahí se van a la playa, disfrutan de la vida, disfrutan. Entonces, ustedes tienen que conocer, los profesionales tienen que conocer todas esas experiencias. Yo tengo un estudiante, igual le decía, no tienes que viajar al exterior, ¿cómo vas a ser un estudiante sin conocer el exterior? Pasó un tiempo, como unos 3 años así, y de pronto alguien me llama, yo me doy la vuelta y le veo, no les reconozco, pero había vuelto, pero como un europeo.
Está totalmente cambiado. Licenciado, ¿no se acuerda de mí? La verdad es que no me acuerdo de ti. Me dice, usted fue mi docente, usted me dijo que vaya a Europa y he ido a Europa. Ahora estoy volviendo a ir a Europa. He venido aquí a arreglar mis cositas nada más. Y le hice caso. Aprendí a tocar charango. Con el charango me gano la vida en Europa, pero feliz. ¿No? Y después volvió y terminó su carrera también. Claro, cuando uno viaja también la tierra llama. La tierra llama y los compromisos llaman, ¿no? Uno se propone estudiar, tiene que terminar. Si no, la conciencia les persigue. ¿Por qué no has terminado? ¿Por qué te has quedado como en segundo año, en tercer año nomás? ¿O por qué has terminado, has egresado y no has terminado, no tienes título? Todo eso, ¿no? La conciencia ya nos llama. Entonces, después las conciencias de los hijos. Los hijos también son los las grandes conciencias que tenemos nosotros. Entonces, así jóvenes, qué bien que hayan pasado las vacaciones por lo menos amenas y que se hayan conseguido una chica, ¿no? O no, la chica no, ¿para qué? Molesta. Un joven tiene que tener su pareja siempre. Entonces, a ver, ¿tienen algo que comentar? ¿Tienen algo que decirme? ¿O nada? No hay nada que comentar. Si podemos hablar, discutir aquí, compartir ideas. Las cosas en Bolivia, en el mundo, han pasado muchas, podría decir que pasó muchas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viviendo dos campeonatos del fútbol, el campeonato sudamericano de fútbol y el campeonato europeo de fútbol, ¿no? ¡Qué partidazos! Pero, ¿ven el partido? ¿Les gusta el partido? ¿Para qué? ¿Qué es deporte? Tienen que disfrutar viendo esos partidos. Eso, por ejemplo, es bien importante. ¿Y cuál es la novedad de estos partidos? En Europa, los partidos se juegan con estadios prácticamente llenos, ¿no? La gente ya ha, podemos decir, superado ese problema que tenía, no ir a los estadios, ¿no? Porque los gobiernos han dicho, no, ya tenemos tanto porcentaje de vacunados, ya no hay tanto peligro de contagio, ¿no? Han vacunado a millones de personas en Europa ya. En Estados Unidos, ¿no? Están vacunando a los animales, amiga. Entonces, esa es una novedad. Nosotros todavía no nos hemos alcanzado siquiera al nivel que dicen los científicos. El 70% de vacunados en un país, eso va a hacer que nos inmunicemos y superemos la pandemia. Pero si no están los 70% vacunados, entonces no vamos a poder superar, ¿no? La gente que Dice, dice, ¿usted se vacunó? yo estoy esperando mi segunda vacuna. Dice, a mí Justamente, me tocaba hoy día. Inés. Me perdón, había tocado hoy día. Melanio, ¿tú te has hecho Dice, vacuna ya? hoy Hoy día día me tocaba la segunda y me olvidé. tienen que vacunarse jóvenes. Ayudaremos a la sociedad a encontrar la inmunidad colectiva, lo que se llama la inmunidad de rebaño. Nos vacunaremos. No escogeremos, pero yo quiero tal cosa, otra vacuna. Todos nos vacunaremos con lo que tengamos y llegaremos al 70%, ¿no? Con el 70% vamos a entrar ya a la inmunidad colectiva. Ya el virus va a ser una gripe más, ¿no? Mientras no nos vacunemos el 70%, pues vamos a seguir sufriendo. Se pensaba que las clases iban a empezar ya por estas fechas en Yayagua con las clases presenciales, pero seguimos con el problema.
Así es, jóvenes, después, ¿qué otra novedad hay en el mundo o no hay nada más? Lo triste de esta pandemia es de que, caramba, yo creo que las estadísticas de muertos no es la real, la que da eh, las estadísticas oficiales, porque el círculo que yo conozco, varios se han ido, ¿no? Yo he sentido la pena de una hermana de un amigo que fue mi alumno, ese es mi amigo. O sea que sus hermanas eran jovencitas todavía, y se fue, ¿no? Entonces, esa es una pena muy grande. Esta pandemia nos está haciendo sufrir, aunque no los reconozcamos, pero nos está haciendo sufrir mucho. Así, juventud de la universidad, pues como siempre, seguimos con las clases virtuales y bueno, ustedes ya recuperarán las prácticas que son bien necesarias para un ingeniero de mecánica automotriz. ¿Algo más? ¿Algo tienen que decirme o nada? ¿O sigo hablando yo? Juventud. Entonces haremos un repaso de todo lo que hemos avanzado para situarnos en el tema central de esta clase, ¿ya? Esta clase nos toca la producción de plusvalía absoluta, ¿no? Y si ustedes tienen algo que comentar, me interrumpen y vamos a comentar, ¿ya? Sin miedo. El ingeniero tiene que ser, pues, con coraje, ¿no? Y algo que me gusta de Charles Chaplin, ¿no? ¿Saben quién fue Charles Chaplin, no? A ver, ¿quién fue Charles Chaplin? 5 puntos, al que me diga. Fue un cómico. Fanor, un cómico. Fanor dice un cómico. Mudo, del cine mudo. ¿Quién fue? ¿Un cómico o un cantante? Un actor, comediante del cine mudo. De pantomima, sí, pues. Fanor Mitma. Y Melanio, ¿no? Fue el que habló hace un rato de pantomimia, decía. Pantomima de algo por ahí, que lo dice. Melanio Moisa. Charles Chaplin. Charles Chaplin es para muchos, el más grande cómico que ha tenido el mundo hasta ahora. Sí. Además, una celebridad. Entonces, ¿qué decía Charles Chaplin? ¿Qué decía? Que, ¿por qué tan serios? ¿Por qué tan serios? ¿No? Decía, a mí me gustan los hombres que se ríen de sí mismos. Esos son ¿no? Los hombres que han superado tanta seriedad, ¿no? Uno que se ríe de sí mismo, eso es bueno, ¿sabes? Según Charles Chaplin. Yo creo que es así. A veces permanentemente estamos ahí ajetreado, con estrés, ¿no? Pero hay que tomarse la vida con filosofía y reírse de uno mismo. O sea, no hay que tener miedo a nada. Entonces, a ver, entraré a lo que es nuestro. Decía yo que vamos a hacer un repaso general. Si es que les gusta, ¿no? Si no, pues ya me dirán ustedes, no, licenciado. Entonces, ¿recuerdan, no? ¿Cuál era el tema introductorio? De que sobre el objeto de estudio de la economía y de todas las ciencias, ¿no? La mecánica automotriz, por ejemplo, estudia justamente el transporte de estos caballeros o de estas señoras, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Cómo, ¿no?
nosotros en este momento somos producto de la evolución del ser humano. No hay discusión. Entonces, la economía política estudia cómo producen sus alimentos, su ropa y vivienda, estos caballeros o la humanidad. Eso es bien importante, saber situarnos bien. Y hemos estudiado aquí está el objeto de estudio de la economía política, la producción de bienes para satisfacer las necesidades de la humanidad. ¿Y cómo se producían los bienes? ¿No? Hay un proceso evolutivo también, ¿no? En la comunidad primitiva, ¿cómo se producía? ¿No? Siempre en común, en común. Aquí no habían esclavos, esclavistas, no habían señores feudales, no, aquí todos eran, esto se llama comunismo primitivo, todos eran iguales, todos trabajaban, todos consumían, ¿no? Todos disfrutaban de la vida. Pero llegamos a un proceso evolutivo en donde ahora se produce pues con grandes máquinas inteligentes, ¿no? Las máquinas ya, ellos mismos se programan. Lo único que hace el hombre es vigilar y controlar que las máquinas no fallen. Producción en la era del capitalismo desarrollado. Economía política estudia eso, toda la producción. Ustedes estudian la producción claro, cómo se producen los automóviles, los camiones, ¿no? Específicamente. La economía política estudia todo tipo de producción. Pueden ser industriales, agrícolas, producción hasta de servicios, ¿no? Es el objeto de estudio de la economía. Hemos visto que ese proceso evolutivo, ¿no? Aquí seguimos, ¿no? En la comunidad primitiva, pero ya una comunidad primitiva desarrollada ya. Todos trabajan. Aquí no hay todavía una sociedad de división de clases. Entonces, hemos estudiado el concepto de las fuerzas productivas, ¿no? Fuerzas para producir. Las fuerzas productivas actualmente en el capitalismo son capaces de producir 3 veces más de lo que necesita toda la humanidad, ¿no? Eso pueden ustedes averiguar en los informes anuales de las Naciones Unidas. Las fuerzas productivas en el capitalismo son tan elevadas que son capaces de producir 3 veces alimentos para toda la humanidad, para los 8.000 millones de personas que somos. 3 veces de ropa para toda la humanidad. 3 veces de vivienda que necesita para toda la humanidad. Ese es el nivel de las fuerzas productivas en el capitalismo. Pero ustedes me dirán, ¿pero por qué hay hambre? Entonces, ¿por qué hay hambre? Ese es un problema político. Político. Vamos a ver después por qué existe hambre en el mundo. Seguimos aquí con la producción, las fuerzas productivas en el capitalismo. Fuerzas productivas. Primera fuerza productiva, el trabajo del hombre. No hay nada que no sea trabajo del hombre. Segunda fuerza productiva, los objetos de trabajo sobre el cual trabaja ese trabajador. Tercer elemento, los instrumentos de trabajo, ¿no? Instrumentos de trabajo. Esto, cuando vayan ustedes a Europa, van a visitar las cuevas de Altamira, que están en Francia, en España, y hay cuevas en Francia también. Estos son recuerdos que ha dejado la comunidad primitiva hace unos 20.000 años, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto?
aquí nos está viendo que ya la comunidad se ha separado. Se han vuelto agricultores por un lado y ganaderos por otro lado. La primera gran división del trabajo. Eso ha ocurrido en Europa. En América no ha ocurrido eso. Bueno, lo fundamental de esto es de que la economía política estudia la producción, ¿no? La producción de bienes. Pero algo que también es importante saber, ya romper los esquemas que nos han dado en el colegio y en la vida, ¿no? ¿Cuáles son esos esquemas que tenemos que romper, ¿no? Comunidad primitiva, ¿no? Pero el desarrollo es complejo, no es como nos han enseñado, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, como si fuera una mano de Dios o de la naturaleza que nos imponga esos desarrollos, ¿no? No es así. Hemos visto que, por ejemplo, después de la comunidad primitiva, la sociedad se organiza bajo el modo de producción asiático, ¿no? Se llama también esclavitud colectiva. Aquí no habían esclavos todavía, ¿no? Los esclavos individuales. Aquí los esclavos eran por comunidades. Comunidades enteras esclavizaban a comunidades enteras, esclavizaban a comunidades enteras, ¿no? Este no es esclavismo clásico. Aquí es esclavismo clásico. Roma, Grecia, ¿no? Aquí hay el capataz haciendo trabajar a los esclavos. Eso es, ¿no? ¿Qué nos interesa esto? Las fuerzas productivas, el trabajo del hombre, primera fuerza productiva. Segunda fuerza productiva, los objetos de trabajo. Tercera fuerza productiva, los instrumentos de trabajo. Llegamos a la sociedad feudal, ¿no? En el feudalismo, justamente, la relación entre productores y los que se apropian del producto es mediante la relación feudal, relaciones de producción feudales. Eso ustedes han estudiado ya eso. Han visto en varias ciencias. Llegamos al esclavismo de Roma. Aquí estamos en la producción feudal. ¿No? Esta es la producción mercantil simple. Los mercados, aparecen ya los mercados. Porque antes no había mercados así tan numerosos, ¿no? Es un mercado actual, que también es producción mercantil simple. ¿Por qué es producción mercantil simple? ¿Y por qué no es capitalismo? Si es un mercado actual. Pues producción mercantil simple se refiere a que los productores venden su propio producto directamente, ¿no? La producción mercantil simple. Pero tenemos la producción andina, diferente. Aquí no es esclavismo, no es feudalismo, no es capitalismo, ¿no? Tampoco es comunidad primitiva, es producción andina. Modo de producción andina. Eso quiero que, ¿no?, que internalicen. Hay diferentes formas de producción. No es capitalismo nomás, no es comunidad primitiva nomás, no es esclavismo nomás, sino hay otras formas de producción. Por ejemplo, la producción andina. Vemos como el trabajo comunitario en la producción andina, ¿no? La tecnología andina, ¿no? Esto es la admiración de los científicos, ¿no? Cómo han podido construir tezazas para la agricultura, ¿no? Estas tezazas tenían
ciego. Y entramos al modo de producción andino, ¿no? Y en los orígenes del modo de producción andino. ¿No? ¿Y por qué viene este sacerdote andino? Cuando hablamos de modo de producción andino, hablamos de producción, hablamos de Estado, de política, hablamos de ideología, hablamos de religión, ¿no? Propia, ¿no? Y tenemos aquí una maravilla del mundo, el Machu Picchu, que ha sido construido en el periodo de los incas. Así se ha desarrollado el mundo de manera diferente. Solo Europa es comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo. Solo en Europa. Pero en el resto del mundo ha sido completamente diferente. Como estamos viendo aquí en América. Los mayas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se han organizado los mayas? Esta es una admiración para la tecnología. Los mayas tenían escritura. Los mayas conocían la astrología, pero científicamente, ¿no? Ellos han determinado el tiempo del año, por ejemplo. ¿Por qué 365 días como han descubierto en Europa? Ellos también tenían 365 días. Los mayas, aquí, este es un observatorio astrológico, los mayas. Los aztecas, otra cultura, ¿no? De América. Vemos cómo la complejidad de cómo se desarrolla la sociedad humana, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? El imperio inca. Y llega el principio del llanto de América Latina. ¿Cuándo? Cuando Colón llega a América, ¿no? Con una mano con su cruz y con otra mano su espada. Llega el colonialismo a América. Nosotros no teníamos problemas de ningún tipo, ¿no? Por ejemplo, de acaparar, de tener riqueza. Teníamos mucha riqueza, ¿no? Pero ellos vienen en busca de riqueza. Aquí había sociedad de clases, sociedad dividida en clases sociales, ¿no? Sociedad que tenía sus propias visiones del mundo, se enfrenta. Esta es una... Cuidado que piensen que es el descubrimiento de América, ¿no? ¿Qué cosa ha descubierto esa América? Ellos habían descubierto más antes. Los habitantes ya habían descubierto hace 30.000 años América. Por eso se han quedado a vivir en América. No es ningún descubrimiento de América, ¿no? Esta es la invasión de Europa a América, ¿no? Y claro, imponen el colonialismo, ¿no? Eso que dicen, como la mina de oro, la mina de plata de Potosí, las minas de oro de lo que era entonces Alto Perú, han enriquecido a Europa, ¿no? Por eso es Europa rico, bien rico, ¿no? A partir del trabajo de los mitayos, de la mita colonial. También hubieron esclavos, llegaron los esclavos con estos mercaderes esclavistas, ¿no? Miren ustedes la historia, la política, ¿no? No es todo, es interesante la física, la química, las matemáticas, ¿cómo no va a ser interesante? Pero es también esto muy interesante, nuestra evolución, cómo se evoluciona cómo evoluciona el hombre, la humanidad. Y hasta que llegamos al capitalismo, ¿no? El capitalismo es hijo del colonialismo. Es más, ¿no? El capitalismo nace del colonialismo. ¿Por qué tanta riqueza?
de dónde han sacado esa riqueza? ¿Quién ha producido esa riqueza? Entonces, bueno, esto ya hemos visto, pero esos aspectos tienen que tener en cuenta. Lo principal, la evolución es de diferente manera a lo que nos han enseñado. Diferentes formas de sociedad han aparecido el hombre ha organizado diferentes formas de organización social, ¿no? El modo de producción andino, ¿no? Los aztecas, los mayas, los incas, los aymaras, ¿no? Eso es en América, ¿no? En África igualito han aparecido otras formas de producción que no es la europea, ¿no? En Europa sí, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, en Europa, pero no en el mundo entero, menos en Asia, ¿no? Y hemos visto las particularidades del desarrollo de América Latina, lo que después se llamó América Latina, ¿no? Saben ustedes que el periodo de los incas se llamaba el Tahuantinsuyo. Y los chirihuanos en el oriente. Bueno, eso en cuanto a un recuerdo de lo que, ¿no? De lo que tienen que ustedes saber, ¿no? Respecto a la evolución ¿Alguna pregunta de esto? No hay preguntas como siempre, ¿no? Yo tengo la sensación de que yo nomás estoy hablando, ya se han ido ustedes a tomar su cafecito. Hemos quedado, ¿no? De que cuando empecemos con las clases presenciales, nos vamos a ir a tomar un cafecito a la cafetería de tecnología. Ahí hay cafetería muy bonita. ¿Qué dices, Fanor? Sí, licenciado. Claro que sí, vamos a ir a tomar un cafecito. Entonces, ese era el tema 1. A ver, el tema 2. Y que este es el tema 2, que vamos a llamar tema 1. El otro es tema de introducción, tema 1, la mercancía, ¿no? El estudio de la mercancía. ¿Qué es lo importante de esto? Ya vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? El capitalismo produce mercancías, ¿no? Hasta la fuerza de trabajo es mercancía en el capitalismo, ¿no? Nosotros estamos estudiando porque vamos a vender nuestra fuerza de trabajo, como ustedes como ingenieros, ¿no? Yo como economista, ¿no? Otros como abogados, otros como médicos, pero incluso la fuerza de trabajo en el capitalismo se convierte en mercancía, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Las mercancías que tiene el capitalismo, ¿no? Todo tipo de mercancías. Lo esencial de esto, ¿no? Es de que igual empecemos a romper lo que hemos aprendido. Mercancía, objeto, ¿no? Solamente el objeto vemos como mercancía, pero la mercancía es objeto y valor. Dos cosas diferentes, ¿no? El valor de uso y el valor o valor de cambio. Son dos cosas. Este avión, por ejemplo, el objeto, la mercancía es el avión, pero tiene valor, ¿no? Y ese valor, ¿cómo se produce? Ese es el corazón de la ciencia económica. ¿Cómo se produce el valor? O sea, al producir este avión, los trabajadores han producido con su esfuerzo físico, intelectual, este avión. Y el valor del avión es el conjunto de la suma de gasto de energía física e intelectual de los que han producido este avión. ¿Entiende? Eso es bien importante. Es, digamos, la herencia de los trabajadores, ¿no? Para que sus estudiantes de la universidad sepan cómo se produce el valor, cómo se produce el valor del estaño, ¿no? Muchos han tenido experiencia han entrado a la mina. Yo conozco jóvenes que han entrado a la mina, ¿no? Son estudiantes, pero han entrado para ganarse unos pesitos. ¿Y cómo se trabaja ahí?
con qué esfuerzo sale una azoba de estaño. Después de una semana de trabajo duro, se saca una azobita de estaño. ¿No? Entonces es importante conocer el valor de uso de las mercancías y el valor de las mercancías, ¿no? Este pancito tan rico tiene su valor de uso, la materialidad, pero tiene valor, ¿no? ¿Quién ha hecho el valor? ¿Cómo? El panadero, al producir pan, ha gastado horas de trabajo. Ese es el valor, las horas de trabajo. O de esta chamalla, por ejemplo. Es lo fundamental de este tema, ¿no? Después aparece el oro también, que es una mercancía, o la plata, ¿no? Después se van a convertir en dinero, el oro y la plata. No, aquí este razonamiento para mí me parece que es sustancial. ¿Por qué una sopa de trigo es igual a X betum y Z oro? ¿Por qué? Porque aquí hay algo en común. ¿Qué es ese algo en común? Es que tienen el mismo valor. ¿Y por qué tienen el mismo valor? Porque tienen la misma cantidad de sustancia creadora del valor. ¿Cuál es esa sustancia creadora del valor? El trabajo. Trabajo y trabajo. Siempre trabajo. Yo estoy ahorita leyendo un texto que tiene otro enfoque, ¿no? Otro enfoque, en donde el valor, ¿no? es más producto de la creación de dinero, ¿no? Hay que pasar etapas, pero esa es la concepción de este texto que estoy leyendo, que no deja de ser interesante, ¿no? Pero para nuestra ciencia, esta mercancía tiene valor porque tiene trabajo. No como dicen ellos aquí, la oferta y la demanda, nada de eso, porque tiene trabajo. Dentro de ese tema hemos estudiado cómo nace el dinero, ¿no? Más que el dinero, el valor. ¿Cómo se desarrolla el valor? Las formas del valor, ¿no? Las formas del valor. Hemos visto cómo este trabajo útil concreto, produce valor de uso. Por ejemplo, las papas. Y cómo ese trabajo también produce el valor de las papas, que son cosas diferentes, ¿no? Trabajo que produce valor de uso, trabajo que produce valor. ¿En qué se diferencian? ¿No? En que el trabajo que produce valor de uso es un trabajo útil, hemos llamado. ¿Por qué? Porque va a producir la utilidad de la mercancía, ¿no? ¿Con qué? Con su trabajo de agricultura, con su instrumento de trabajo y con su objeto de trabajo. Este trabajo es diferente también. Este trabajo no produce papas, sino produce mineral, ¿no? El trabajo concreto del minero produce mineral. El trabajo concreto del panadero produce panes. El trabajo concreto del sastre produce terno. O sea, ¿no? El trabajo concreto de los albañiles producen casas. Pero esos trabajos concretos, ¿no? Son trabajos generales también. ¿Cómo es eso concreto general? Concreto cuando produce la utilidad. Aquí las sopas de papa. General cuando produce el valor de las sopas de papa. ¿Por qué general? Porque esas sopas de papa se va a intercambiar por otras mercancías, ¿no?
O sea que tienen que tener algo en común general. Que ese es algo común que les hace general, es el valor. ¿Y ese valor cómo se produce? Con el trabajo general. Ese trabajo general, ¿por qué es general? Porque este trabajo se parece a este trabajo y a este trabajo. Y este. ¿Por qué se parece? ¿En qué se parecen todos esos trabajos? En que todos son gasto de energía física e intelectual. Gasto de energía física e intelectual. ¿Entienden? Entonces vean la diferencia. Trabajo concreto, trabajo general. Trabajo concreto, el que produce el valor de uso, ¿no? Trabajo general, el que produce el valor de la mercancía. Pareciera que fueran conceptos así nomás, ¿no? Ah, pero no, son conceptos, podemos decir, objetivos y muy diferentes. Hemos visto las fuerzas productivas, ¿no? Esta es la agricultura andina y esta es la fuerzas productivas en el capitalismo. Eso es lo esencial. ¿Juventud siguen o yo nomás estoy hablando? Sí, sí, dice, seguimos. Al menos yo sigo. Solo fui por unas galletas. Muchas gracias, Melanio. Presente, presente. A ver, seguiré. Es después el tema 3. Tema 3 aquí es justamente la forma dinero, ¿no? Del valor. Hemos visto cómo aparece el dinero con el desarrollo de las formas del valor. Desarrollo de las formas del valor. A ver, no está. Sí, bueno, cómo se... No, el último desarrollo, digamos, de las formas del valor es la forma dinero del valor. Estuve leyendo esta mañana, si ustedes gustan, pueden agarrar tranquilamente su celular y entrar al periódico página 7, ¿no? Y buscar opinión. Ahí está dividido ese periódico y tiene una parte que se llama opinión, ¿no? Y en esa opinión van a buscar el artículo de Gonzalo Chávez, ¿Por qué digo que me gustaría que lean ese artículo? Porque habla del nuevo dinero, ¿no? Muy, muy bonito explicado. El nuevo dinero es el Bitcoin o el dinero virtual, ¿no? Que está apareciendo, ¿no? Entonces, esas son las formas, cómo se evoluciona el dinero. Pero ya desde el punto de vista cualitativo, ¿no? La última forma del valor es la forma dinero del valor. El Bitcoin es una forma dinero también, forma dinero, ¿no? ¿Cuándo aparece esto? Cuando todas las mercancías conocen su valor en una sola mercancía especial, oro o plata. Este tema es muy facilito, ¿no? Y ya se han examinado ustedes, pero yo quiero que tengan esa concepción. ¿Cómo aparece el papel moneda? ¿No? Aquí es bien complejo, ¿no? Les dije que me compré un libro recién sobre, dice, ¿por qué Bolivia es tan atrasado? Dice, escribe un escritor economista, Rolando Morales. Rolando Morales es doctorado en la Universidad de Ginebra, ¿no? Ha escrito ese libro, ¿no? ¿Por qué Bolivia es tan pobre? ¿No? ¿Por qué el atraso de Bolivia? Dice, ¿no? Entonces, ahí explica cómo aparecen estos dineros, ¿no? Cómo a través de este dinero, papel que no tiene valor, ¿no? Han ido los ricos incrementando su riqueza en Bolivia, ¿no?
¿Cómo han incrementado? Justamente produciendo dinero. No han entrado a la mina para entrar, sacar oro, sino que han fabricado papel moneda, ¿no? ¿Quiénes? Los dueños de los bancos, ¿no? Entonces, pero esa no es la causa de la pobreza del país, solamente es cómo se han ido enriqueciendo los ricos que después van a ser factor de atraso del país. Pero eso, ¿no? Interesante saber sobre este papel moneda. Hemos visto, estudiado todas las funciones del dinero, ¿no? Medio de medida de valor, medio de circulación, medio de compra, medio de pago, dinero mundial. Eso ya hemos estudiado. También hemos estudiado el Bitcoin, el nuevo dinero que está apareciendo. A ver, rápidamente. Ya hemos estudiado, esto ya hemos estudiado, es nuestro último tema. La transformación del dinero en capital, ¿no? ¿Cómo el dinero se convierte en capital, ¿no? Es decir, la expresión más nítida sería cómo el oro se vuelve oro, ¿no? Cómo el oro se vuelve oro, entrando a la mina, sacando oro, ¿no? Pero en el capitalismo hay otra forma de hacer oro, ¿no? ¿Cómo? Produciendo otras mercancías. Y si quiere oro, su producto lo vende en oro, ¿no? Entonces, ¿cómo se convierte el dinero en capital? ¿Y cómo se convierte el dinero en capital, ¿no? ¿Cómo se convierte el dinero en capital? Esa es la pregunta central, ¿no? Transformación del dinero en capital. ¿Qué es el capital? ¿No? Hemos dicho, el capital es el dinero que crece. Ese es el capital. El dinero que crea dinero. O el valor que produce valor, ¿no? Para nosotros, el capital es el valor que se valoriza, así técnicamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? El dinero que se incrementa, ¿no? ¿Qué quiere decir? El dinero que produce dinero, ¿no? Pero para nosotros, hablando científicamente, el valor que se valoriza. Ese es el capital. ¿Y cómo se valoriza el valor? Haciendo trabajar. ¿Quién produce el valor? El trabajo, el trabajador. Eso, no hay otra forma de producir valor, no como esos banqueros que, claro, ellos sacaban papel moneda, pero absorbían el valor de esa manera, el valor, el trabajo, ¿no? Por eso esos eran los grandes ricos, ¿no? Pero esa es la forma como los bancos van enriqueciéndose a través del trabajo, pero estos son los verdaderos productores de valor, los verdaderos productores de oro, los verdaderos productores de dinero. Ellos, el dinero de verdad, el dinero, no ese papel moneda. En el capitalismo desarrollado, los trabajadores son los que producen valor. Entonces, ¿cómo se produce el capital? ¿No? Con el trabajo. No hay otra forma que no sea el trabajo. Cuidado que me estén diciendo, licenciado, una tecnología, las máquinas ahí que producen autos, los autos, las máquinas, las fábricas en Brasil producen cada 4 minutos sale un auto en sus fábricas, ¿no? Ese es el ritmo de producción de autos en Brasil. Pero ¿quién produce eso? ¿Quién maneja esas máquinas? ¿No? Porque el ensamblado del auto se hace en 4 minutos, 4 minutos. Pero ¿quién ha hecho la llanta, los motores? Es otro tiempo, que solamente, otro tiempo de trabajo. Siempre tiempo de trabajo. Entonces, la fuerza de trabajo. ¿Cómo se produce el capital? ¿No?
y hemos estudiado cómo mediante el mercado, hemos dicho, ¿no? El mercado no produce ni un átomo de valor, el mercado. La oferta y la demanda, ¿qué es pues la oferta y la demanda? Si no es producción, ¿quién oferta? La producción. ¿Cuándo hay más demanda? Cuando hay poca producción, ¿no? ¿Cuándo hay poca demanda? Cuando hay mucha producción, ¿no? Estado de la producción. Entonces, pero esto es crucial. Si no hemos entendido esto, nunca vamos a entender a los trabajadores, a la política de los trabajadores, ¿no? A esas masacres. ¿Por qué iban, no? ¿Por qué las masacres de trabajadores, ¿no? Porque ellos defendían su riqueza, esa riqueza que ellos han trabajado, ¿no? Que han producido, que los dueños de las minas se apropiaban, ¿no? Y para que no reclamen las masacres, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce el valor? ¿Cómo Patiño, ¿no? Se ha enriquecido tanto? ¿Qué nos enseña qué nos enseña la ideología capitalista, ¿no? ¿Qué nos dicen en colegio? ¿Qué nos dicen en la universidad? También nos dicen, Patiño se ha enriquecido porque era un empresario que sabía invertir, sabía hacer producir, ¿no? Es su innovación. ¿Recuerdan ustedes el motor Patiño? El motor Patiño era el motor más grande del mundo, ¿no? Que lo han instalado en siglo XX, ¿no? Pero ¿quién produce todo eso? Ese es ¿no? ¿Cómo se ha producido la riqueza? ¿Qué es la riqueza de Patiño, ¿no? El estaño tenía valor. ¿Qué valor tenía? El trabajo, las horas de trabajo, las horas de trabajo. El Patiño absorbía las horas de trabajo. Entonces, eso es. Aquí se ha perdido mi ratón. Allá. Ya está. Entonces, lo fundamental. ¿Cómo se produce el capital? Mediante la valorización del valor. ¿Y cómo se valoriza el valor? Mediante el trabajo de los trabajadores, ¿no? El trabajo de los trabajadores. Ya hemos visto, ¿no? Cómo el capital tiene que comprar fuerza de trabajo. ¿Para qué compra fuerza de trabajo? Para hacerla trabajar, porque produce valor, ¿no? Y más valor de lo que vale. Eso hemos estudiado ¿de dónde? O vamos a estudiar aquí. Producción de plusvalía absoluta. ¿Ya hemos avanzado este tema o no? Eso como tengo tantos cursos y a veces se mezclan lo que yo avanzo. Producción, hemos estudiado siempre de manera dialéctica, ¿no? La dialéctica, ¿no? Proceso de trabajo y proceso de valorización. Es como dijéramos, producción de valor de uso y producción de valor. La contradicción. Las mercancías tienen contradicción. ¿Cuál es la contradicción de las mercancías? Que por un lado es valor de uso y por otro lado es valor, ¿no? El valor de uso y el valor lo crea el trabajo, pero de manera diferente, ¿no? Primero como trabajo concreto y al mismo tiempo como trabajo general. Incluso aquí, en la comunidad primitiva, ¿no? El trabajo.
producían también sus alimentos y el valor. Pero lo que era importante en esta comunidad eran los alimentos. Ni siquiera se ponían a pensar cuánto vale mi alimento, ¿no? Porque no había necesidad, no había intercambio, no había nada, todo era distribución de bienes, ¿no? En la sociedad andina, ¿no?, tampoco había no había intercambio de productos. Lo que se producía se distribuía. Lo que ocurre todavía en las comunidades, ¿no?, en los ayllus. Lo que se produce se distribuye. O la tierra se distribuye y el producto de la tierra, ¿no?, se comparte. Pero en el capitalismo, ¿no?, este es un proceso de trabajo también en el capitalismo, en proceso de trabajo, en donde se produce el valor de uso, ¿no? Proceso de trabajo en donde se produce el valor de uso. Pero este proceso de trabajo también es proceso de producción de valor. Pero aquí ni se preguntan cuánto vale la mercancía, porque no tienen necesidad. Primero que no intercambien, ¿no? Aquí tampoco, ¿no? En la producción andina, ¿no?, en la producción andina clásica. Ahora ya los comunarios salen a vender su producto, pero cuando era clásico era distribución de productos. Producían valor con su trabajo, pero ese valor ni siquiera se preguntaban cuánto vale, cuántas horas de trabajo tiene mi mercancía. ¿Por qué? Porque no tenían necesidad. Aquí sí hay necesidad, ¿no? Aquí sí hay necesidad. Aquí no solamente se produce valor, sino también se produce valor de uso, pero aquí hay que cuantificar ese valor, ese valor de cambio, mejor dicho, valor de cambio. ¿Cuánto vale el edificio?, ¿no? Las miles de horas de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso hemos visto. Y, a ver, el proceso de trabajo, ¿no?, proceso de producción de valor de uso, proceso de producción de valor de uso. El concepto de proceso de trabajo, ¿no? El proceso es una relación entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Así como el hombre transforma la naturaleza también le transforma al hombre, ¿no? Las fuerzas del hombre se adecúan a lo que necesita la naturaleza para proporcionarnos sus bienes. Hay una dialéctica entre la naturaleza y el hombre. Ese es el proceso de trabajo, la producción de valores de uso, en donde nos encontramos en la dialéctica entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Los factores simples del proceso de trabajo ya hemos estudiado. El trabajo fundamental como factor de proceso de trabajo, el objeto de trabajo, el medio de trabajo. Desde el punto de vista del producto, el proceso de trabajo es un trabajo productivo. Eso lo vamos a ver con calma después. Pero esta es la oposición. Al proceso de trabajo se opone el proceso de valorización. ¿Qué es el proceso de valorización? Ya hemos dicho, es la producción de capital. ¿Cómo se produce el capital? Produciendo valor. ¿Quién produce el valor? La fuerza de trabajo. Aquí hemos visto este ejemplo. Esto ya hemos visto, ¿no? Yo estoy cosiendo pensando que ya hemos visto. Entonces, aquí hemos supuesto que en esta producción de proceso de valorización, las materias primas y los instrumentos de trabajo valen 0. Pero los patrones compran el valor diario de la fuerza de trabajo en 200 bolivianos.
Total inversión, 200 bolivianos. Estamos ya en una producción capitalista, proceso de valorización. Entonces, en el proceso de valorización en donde el empresario ha invertido 200 bolivianos, ¿por qué ha invertido 200 bolivianos? Porque quiere tener más de 200 bolivianos. La única forma de que ese dinero pueda crecer es mediante la inversión, ¿no? Y este capitalista es un inversor que quiere producir más valor a través de la producción. Sabe muy bien que es la única fuente de producción. Después podemos ver el interés bancario, todo eso. Yo meto dinero al banco y gano del interés, pero donde se gana realmente valor es en el proceso de valorización. Entonces, entramos aquí al proceso de trabajo, ¿no? El proceso de trabajo que también es proceso de valorización en el capitalismo. No puede ser, miren ustedes, en una sola cosa, las dos contradicciones, proceso de trabajo y proceso de valorización, ¿no? La contradicción. En el proceso de trabajo, que va a ser, o es también proceso de valorización, ¿no? Los 200 bolivianos se producen en 5 horas, ¿no? En 5 horas. ¿Cómo es eso que se produce en 5 horas? ¿No? Que hemos dicho que aquí está el supuesto de que en cada hora el trabajador produce 40 bolivianos de valor. ¿Por qué 40 bolivianos? ¿Por qué no 50 o por qué no 30? Porque suponemos que con esos 40 bolivianos se produce el gasto de energía física e intelectual de una hora. Tiene que haber siempre equivalencia. Si yo gasto, lo tengo que reproducir, ¿no? ¿Cómo gasto? Lo que gasto, ¿cómo se reproduce? Consumiendo bienes que valen 40 bolivianos por hora. Sí. Lo que gasto en una hora vale 40 bolivianos. ¿Por qué? Porque necesito esa cantidad de bienes para reproducir mi fuerza de trabajo. Por eso decimos que los 200 bolivianos se reproduce en 5 horas. 40 por 5, 200 bolivianos. 200 bolivianos, ¿no? Aquí está. Ese es el proceso de trabajo. Pero dentro del proceso de trabajo, el trabajador no solamente trabaja 5 horas, sino que ha sido contratado para la jornada completa, para 8 horas de trabajo. O sea que trabaja 3 horas adicionales. En esas 3 horas adicionales se produce un valor de 120 bolivianos. Ese es el valor de la ganancia del patrón. Esa es la valorización del valor, ¿no? Como 200 bolivianos ahora se ha convertido en 320 bolivianos, ¿no? 200 aquí y aquí 120. 320 bolivianos en total, ¿no? En la sexta hora produce 40 bolivianos, en la séptima 40 bolivianos, en la octava 40 bolivianos. Por 3, 120. Aquí en el proceso de valorización, aquí hay valor, más valor de lo que el patrón ha invertido, ¿no? El patrón hace su cálculo después del proceso de valorización. Dice, ¿cuánto he gastado en medios de producción? Nada, 0. ¿Cuántas horas ha trabajado el trabajador? 8 horas. Y en 8 horas, ¿cuánto de valor ha producido? 40 por hora, en total 320. ¿No? Total del valor de las mercancías, 320. ¿Cuánto he ganado? Dice, he invertido 300. El valor de la mercancía es 320, he invertido 200, igual hago la resta, 120 la ganancia. ¿De dónde sale esta ganancia? De las 3 horas adicionales que ha trabajado el trabajador. Eso se llama plusvalía absoluta.
Esto ya, recuerdo que incluso les he preguntado, ¿no? Si las 8 horas se convierten en 10 horas, ¿cuánto sería la plusvalía? ¿Recuerdan, jóvenes? Miren que yo me recuerdo. Entonces, hemos hecho otro ejemplo, ya poniendo el gasto de materias primas, el gasto de la máquina, ¿no? Y ahora también fuerza de trabajo. Total ha gastado 1080. ¿No? Igual aquí, ¿no? Pero en 5 horas, ¿cuánto produce? En 5 horas, 4 por 5, 200. ¿No? 200. Lo que le ha dado el patrón, el trabajador le devuelve con su trabajo. Hasta aquí hay equilibrio, intercambio igual. Pero como sigue trabajando hasta las 8 horas, aquí trabaja ya, aquí ya no hay equilibrio. Aquí hay ya una explotación de la fuerza de trabajo, porque por este trabajo no se le paga nada. Este va a ser la ganancia del patrón, ¿no? Entonces, vean ustedes, dice, no, eso ya hemos visto, ¿no? Dice, ha producido 80 chompas en 8 horas, ¿no? Le dice el patrón, en medios de producción he invertido 880. Pero en 8 horas que se ha creado a 320. Entonces el producto vale 1200. El producto es 1200 menos la inversión 1080, 120 bolivianos, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? En el ejemplo anterior, que era valor de los medios de producción 0, la ganancia era 120. Ahora que tenemos el valor de los medios de producción por 880 bolivianos, igual sigue siendo 120 bolivianos la ganancia. ¿Por qué? Porque el único factor que crea valor, que crea ganancia, es el trabajo. El trabajo. No las máquinas, no las materias primas. Ayudan para que el trabajo pueda producir el producto. Pero quien incrementa valor a las materias primas, a las máquinas, es el trabajo. Esa concepción está bien internalizada, jóvenes. ¿Ya? Esto lo voy a explicar con calma la próxima clase. ¿Cómo es juventud? ¿Les ha gustado o no? Economía no siempre. ¿Para qué yo voy a ser ingeniero? ¿Para qué yo voy a ser médico? Yo voy a ser bioquímico. Economía, como me decían, es una piedra grande que nos han metido y la verdad es que es como si molestara, dicen. ¿Qué piensan ustedes? Les voy a llamar lista, ¿ya? Juventud. ¿Cómo es? Yo he visto, miren, yo me fui de la Universidad Siglo XX en comisión el año 2015 y regresé después de haber terminado mi comisión el año 2018. 2013 fui, ¿no? Y es 2018 regresé, después de 5 años regresé. Y me sorprendí con que los estudiantes no quieren estudiar FPS. Yo he dado clases presenciales, ¿no? Y no querían. No, sí. Ellos dicen, venimos a clases porque nos obligan, ¿no? Si no, no vendría, no. Hay una especie de desincentivo para estudiar la ciencia política. Y de esto estoy seguro. Los mismos docentes les desincentivan. ¿Para qué, pues? Yo soy ingeniero, ustedes van a ser ingenieros como yo. ¿Política para qué? Para los cosuftos. Pero no es así, ¿no? La política es la que domina el mundo.
Y los ingenieros del siglo XX tienen que ser también políticos. Pero no políticos con el corazón. Viva los trabajadores, viva, puro corazón. Sino con la mente. Con la mente tiene que ser. Para eso tiene que estudiar la ciencia política. Entonces, a ver. Aguilar Fernández Edwin. Edwin, ¿ves si ha ido a tomar cafecito? Aguilar Fernández siempre tiene faltas, siempre entra, pero nunca contesta. ¿No? ¿Por qué? Pues, me pongo, que es política. ¿Para qué? Canaviri William. William tiene falta. Además, él no ha entrado siempre a clase, William. Cari Jorge Luis. Charque Freddy tampoco entró. Chávez Víctor Alejandro. Presente, licenciado. Buenas tardes. Muy bien, Víctor. Chiara David. Chávez. David Chiara, ¿te has ido a tomar cafecito también? Después dicen, no hay conexión, dicen, ¿no? Chocata Adaín. Este Chocate fue dirigente del año pasado, ¿no? El curso. Debe estar pasando por... ¿Qué estará pasando? No sé. Colque Daniel. Colque Moisés. Otro que se fue a tomar cafecito. Presente, Lice. Ya, muy bien. A tiempo, Moisés. Condori Florencio. No entró siquiera. Florencio sigue en vacaciones. Coris Yolando tampoco entró. Flores Marcos. Presente, Lice. Presente. Muy bien, Marcos. Flores Fermín. Presente, Lice. Muy bien, Fermín. Huanca Jené Huanca. Presente, Lice. Muy bien, Jené. Presente, Lice. Bien. Mamani Macario. Presente, Lice. Muy bien, Presente, Macario, Lice. muy bien. Mamani Alex. Mamani Efraín. No entró tampoco Efraín. Mamani Abel. Mitma Fanor. Presente, licenciado, Muy presente. bien, Fanor. Moisa Melanio. Presente, Lice. Presente. Muy bien, Melanio. Núñez Elías. Presente, Lice. Presente, Muy bien, Lice. Elías. Pilco Marvin. Presente. Muy bien, Marvin. Pizarro Marcio. Zamírez Esteban. Suturi Isael. Presente, Lice. Muy bien, Isael. Sayali Takichiri. Mamani Álvaro. Ya está, ¿no, Álvaro? Ya está. Esto lo voy a... Santos Marcio.
Muy bien, tienen las notas del primer parcial, todo, no hay ningún reclamo. Todo bien, ¿no, jóvenes, con el primer parcial? Oh, yo he visto las notas, están bien las notas. Están bien los trabajos de investigación. Así nomás es un trabajo de investigación. Extensión, un poco no han estudiado tanto, pero si hacen comparación con lo que avanzamos, es lo mismo. En general, están bien las notas. Entonces, jóvenes, Inge, dime, Moisés, Lice, adelante. tu materia es anualizado, ¿no ves, Lice? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, todo FPS Bueno, es Lice, gracias. anualizado. ¿Ya? O sea que, cuidado que estén semestralizando. Eso me pasó el año pasado en medicina, ¿no? Me dicen, licenciado, ¿qué? Ya no pasamos esta hora, me dicen. ¿Por qué? Porque estamos pasando otra materia. ¿Y por qué están pasando otra materia? Es que son semestralizadas, ¿no? Nos han puesto en su hora otra materia. Y pensando que con FPC también iba a ser semestralizado. Entonces, hablé con el director, inmediatamente arregló ese problema, porque FPS todas las materias son anualizadas, ¿no? En algún momento la universidad tendrá que hacer una especie de evaluación, ¿no? ¿Por qué semestralizado? Los semestralizados se han creado en la época de la dictadura de Banzer, ¿no? En Europa, por ejemplo, todo es anualizado. Parece que en Estados Unidos son semestralizados, pero hay que ver por qué son semestralizados, cuál es la ventaja y cuál es la desventaja. Desde mi punto de vista, por ejemplo, es mejor anualizado, pero bueno, tienen también argumentos los que semestralizan. Pero yo que más que todo ven la UTO, la mayoría de los docentes son de la UTO, así es de la UTO, así nomás pondremos aquí también, ¿no? Así lo convierten. Pero bueno, eso hay que evaluar en su momento. Muy bien, jóvenes. La próxima clase voy a ser más participativa. Van a participar. Estén preparados. Ya entramos a la evaluación del segundo parcial. Tenemos materia para dar examen del segundo parcial. Tenemos temas, mejor dicho. Entonces, jóvenes, nos vemos la semana que viene. Chao, juventud. Listo, muy listo. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Señor. Hasta luego, Listo, Marcos. Chao, listo. chao. Chao, joven. Panor.